A ver, ¿cómo están? Vamos a empezar o a continuar un poco ya con los temas que teníamos planificado. Dentro de esta planificación, nosotros habíamos establecido de que en esta semana íbamos a ver el tema de verificación y validación de los modelos de simulación. Para esto, dentro de la plataforma, yo he compartido con ustedes una serie de materiales para que ustedes puedan revisarlos. Y ojo, que dentro de la lectura hay algunos artículos científicos que yo les estoy pidiendo que por favor investiguen o que de alguna manera lean y que profundicen sobre el tema, porque es este tema de la verificación y validación de los modelos de simulación es bastante técnico y es bastante, un poco, se puede decir incluso hasta que un poquito medio complejo por el tema de que necesitamos manejar también algunos temas de estadística con los cuales nosotros podemos ir generando. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ir haciendo un análisis, vamos a ir haciendo un análisis detallado, minucioso de lo que corresponde, ¿ok? En este caso, pues vamos a generar o vamos a estudiar las técnicas y las metodologías para verificar y validar los modelos de simulación, tanto en proyectos de emprendimiento e innovación social. Con esto vamos de alguna manera, a tratar de garantizar la precisión y la fiabilidad y sobre todo la relevancia de los resultados que nosotros podemos obtener dentro de los modelos o dentro de las simulaciones que nosotros ejecutemos. ¿Sí? Entonces, bajo este objetivo, vamos a empezar a generar o vamos a establecer un poco esta situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de verificación y validación, y especialmente de la acreditación de un modelo de simulación, nosotros de alguna manera podemos ir generando o podemos ir estableciendo o resumiendo con esta presentación que nosotros tenemos a continuación, ¿sí? Cuando nosotros, en primera instancia, para establecer un modelo de simulación, ¿qué empezábamos haciendo? La estructura del sistema que íbamos a tratar. ¿No es cierto? Sí, ok. Pero para establecer la estructura del sistema, nosotros teníamos que entender en primera instancia cuál era el problema, ¿no es cierto? ¿Qué Así es es. lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero representar? Es decir, ¿cuáles las características o cuáles son las características que tiene nuestro sistema real para poder nosotros en este caso generar o establecer un modelo de simulación, ¿verdad? Pero este sistema o entender este sistema o este modelo de sistema, nosotros teníamos que, incluso recordarán que teníamos una serie de pasos o una serie de secuencias con las cuales nosotros podíamos empezar a desarrollar o a generar nuestro modelo conceptual y de ese modelo conceptual, incluso matemático, podíamos llevarlo ya a un modelo computarizado, ¿no es cierto? Y eso era básicamente a través de un análisis del modelo, a través de una validación del modelo, a través de una validación de los datos, a través de una generación de experimentación con todo el modelo, ¿no es cierto? Y este paso del modelo conceptual al modelo computarizado básicamente era o se estructuraba con unas opciones o con la generación de pasar todo este sistema o todo este modelo conceptual y o matemático a una implementación computacional. ¿Y cómo lo hacíamos eso? Tenemos diferentes tipos de herramientas. Tenemos incluso el tema del uso del Excel como tal para poder generar y también tenemos ya otro tipo de sistemas un poco más avanzados con los cuales nosotros podemos empezar a generar todo este tipo de simulaciones, que de hecho ya a partir prácticamente de esta semana que viene empezamos a trabajar durísimo sobre un sistema o sobre un software con el cual nosotros vamos a poder empezar a trabajar ya para establecer o para empezar a desarrollar ya simulaciones computacionales, ¿sí? O basadas en computación. ¿Sí? Entonces, dentro de todo este modelo, dentro de todos estos pasos que nosotros vamos generando para establecer un modelo de simulación, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre algo importante, que es la verificación del modelo computarizado. Y cuando hablamos de verificación del modelo computarizado, ¿a qué creen ustedes que nos estamos refiriendo, muchachos?
O sea, hacer la simulación por medio de un software que nos permita ir elaborando, o sea, haciéndolo más real, digamos así, la simulación de negocios en vez de plasmarla solo en un papel. Ujú, correcto, correcto, Mariana, efectivamente. Y lo que básicamente lo que nosotros necesitamos establecer es de que las técnicas que nosotros hemos utilizado para determinar este modelo de simulación es válido. Nosotros tenemos que ir generando o tenemos que ir estableciendo en primera instancia la naturaleza del estudio de la simulación, cuáles son las implicaciones que tiene este modelo de simulación y específicamente en ir comprobando de que realmente ese modelo que nosotros hemos implementado responda correctamente al sistema o al comportamiento del sistema real. Es decir, si es que el algoritmo, las cosas, los pasos, el conjunto de actividades que hemos ido desarrollando dentro del modelo responden de manera adecuada al sistema real. Entonces, en función, si es que nosotros empezamos a verificar esto, o si es que nos damos cuenta de que en realidad estamos haciendo un pequeño check, ¿no es cierto? Que es la verificación. ¿Está comportándose o no de la misma manera? Entonces, en este punto, estas técnicas de verificación computacional de alguna manera se convierten en comunes en el tema, en temas incluso de ingeniería de software, ¿cierto? Y que básicamente son técnicas que nosotros de alguna manera deberemos implementarlas o tomarlas para poder hacer la verificación, en este caso, de nuestro modelo. La validación, por otro lado, no es más que la comprobación de que el modelo de simulación se ajusta realmente al sistema que nosotros pretendemos modelar. Si ustedes se dan cuenta, la verificación y la validación del sistema van de la mano, ¿sí? Porque en el momento de que yo verifico, sí, puedo tener o puedo generar o puedo establecer el conjunto de pasos, el conjunto de actividades que me emulen a mi sistema real, pero realmente quien me indica si es que está o no está funcionando de manera adecuada es la validación. Y esto, como les decía, va de la mano la una de la otra. Entonces, de alguna manera, como les había mencionado anteriormente, en en la lectura que yo había compartido con ustedes, ustedes tienen unas lecturas recomendadas. Estas lecturas recomendadas, si bien es cierto, son artículos científicos que están escritos en inglés. Sin embargo, tienen algunas cosas importantes que ustedes me gustaría que las estudien, que las lean, porque eso también les va a permitir a ampliar el horizonte o la forma de ver cómo generamos nosotros, en este caso, el tema de validación. Y por aquí, déjenme verlas. Ya, ok. Pueden ver ahí el documento, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí se ve. ya. Sí, sí, sí. Dentro de las lecturas recomendadas, como les decía, yo tengo algunos artículos que yo quiero que vayan a investigar, si son algunos artículos. Dentro de estos hay uno que especialmente me gustaría que lo revisen y es este artículo de aquí, y que tiene que ver de hecho, con la minería de datos, ¿no? ¿Qué significa o qué es lo que nos permite hacer esto? Como les decía, el tema de simulación es aplicado en un montón de campos, en un montón de cosas, y en una de estas también es el tema de minería de datos. Si ustedes se pueden dar cuenta, en este gráfico, ¿no es cierto? Nosotros a través de los datos, de la minería de datos, para poder generar conocimiento, para poder generar simulación. La simulación que nos va a permitir generar, nos va a permitir generar conocimiento, nos va a permitir generar de alguna manera datos predictivos, por ejemplo, ¿no es cierto? Para saber cómo se va a comportar el sistema con determinados parámetros, con determinadas eventualidades o con determinadas restricciones. Entonces, a mí me parece bastante fundamental de que dentro de los procesos de simulación, ustedes también entiendan, y este ejemplo o este gráfico nos cae como anillo al dedo,
porque nosotros en primera instancia tenemos que entender cuáles son nuestras metas, ¿sí? A partir de lo que entendemos cuáles son nuestras metas, es decir, si que queremos maximizar nuestros ingresos, minimizar nuestros costos, por ejemplo, esto incluso hablando desde el campo de la investigación de operaciones, nosotros tenemos que ir entendiendo cuáles son nuestras metas de la simulación. O sea, y obviamente hasta este momento en lo que nosotros hemos ido generando o lo que hemos ido desarrollando nuestras simulaciones, las hemos ido desarrollando de cierta manera, de una manera empírica, porque hemos planteado ejemplos, hemos planteado escenarios y los hemos ido desarrollando, pero sin un norte fijo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ahora sí ya empezamos a darle luz, a darle camino a todas nuestras simulaciones, porque en primera instancia vamos a tener que planificar o tenemos que establecernos cuáles son las cosas que nosotros queremos estudiar o queremos establecer. Cómo se comporta, por ejemplo, el tema de colas, por ejemplo, si es, o el número de canales, el número de canales de servicio, si es que necesito o no necesito incrementar canales de servicio dentro de un sistema de colas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cosas o uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer es entender cuáles son nuestras metas. En segunda instancia, nosotros tenemos que hacer la selección de los datos con los cuales nosotros podemos trabajar. Acuérdense, muchachos, de que muchas de las simulaciones van a partir siempre, o sea, de hecho, todas las simulaciones siempre van a partir de datos históricos, datos que nosotros tenemos dentro y que hemos recolectado en función a la observación, en función a la aplicación de una guía de observación al sistema como tal. Entonces, esos datos nosotros los seleccionamos, pero no todos los datos que seleccionamos por lo general nos suelen servir. Es por eso que un siguiente paso se habla de la limpieza de los datos, es decir, de la selección adecuada de cada uno, perdón, de cada uno de los datos, para de ahí sí poder ir generando una reducción de estos datos y ir generando una transformación de los datos de tal manera que nos sirvan, en este caso, para poder trabajar de manera adecuada dentro de la simulación. Entonces, esto también es una parte importante. Y esto, y todo este diagrama o toda esta situación forma parte de lo que nosotros estamos hablando o del tema que nos atañe en esta semana, que es la validación de datos. ¿Sí? La validación y verificación de los modelos de simulación. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido limpios ya los datos, hemos tenido limpios completamente depurada la información, nosotros vamos a seleccionar en este caso cuáles son las tareas y cuáles son los algoritmos que nos representan en este caso a nuestro modelo de simulación. Y obviamente, bueno, ya en este caso que específicamente de la minería de datos, pues básicamente que es la interpretación, es obtener esto, la minería de datos no es más que obtener la información adecuada de todo este conjunto de datos para poder ir generando patrones, para poder ir generando de alguna manera lo que son los reconocimientos, o perdón, los conocimientos que se pueden generar a partir de los datos. Como les decía, podemos ir generando en este caso eh, información que nos permita tomar decisiones si es que es necesario o no incrementar un canal de servicio, si es que es necesario o no eh, tener una persona más o comprar un equipo más, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos va presentando. Otro de los gráficos que nosotros tenemos en este caso dentro de este artículo científico es este de aquí, la calidad de los datos, ¿no es cierto? Todo va a depender de la calidad, nuestros modelos de simulación van a depender exclusivamente de la calidad de los datos que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una calidad de datos buena, nuestro análisis también, o la calidad de nuestros análisis también van a ser buenos. Y si la calidad de nuestros análisis son buenos, obviamente los resultados que nosotros podemos obtener van a ser buenas. Y por ende, si los resultados que nosotros tenemos son buenos,
Entonces, las decisiones que nosotros vamos a tener van a estar completamente fundamentados y obviamente la calidad de nuestras decisiones van a ser excelentes. Entonces, fíjense ustedes, chicos, de que depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de la calidad de la información que nosotros tenemos, en este caso, para poder generar o para poder establecer una buena, una buena una buena simulación, ¿sí? No sé si tienen dudas hasta aquí, chicos. No, Inge, está bien explicado. Ya, perfecto. Entonces ya un poquito regresándonos acá, ¿no es cierto? Hemos entendido que ya hemos ido entendiendo un poco este tema de cómo empezamos o de qué depende un poco los modelos de simulación y estamos dándonos cuenta de que la calidad de los datos es muy importante. Para generar la validación, nosotros tenemos algunas técnicas, ¿no es cierto? Tenemos y se hablan de las técnicas informales, de las técnicas estáticas, de las técnicas dinámicas y de las técnicas formales. Cuando hablamos de técnicas informales, ¿a qué creen ustedes que se refieren, muchachos? Aquellas técnicas empíricas que sin tener un buen conocimiento o análisis son llevadas a cabo. Ujú. Y ahora una pregunta. Cuando ustedes, hasta este momento de las simulaciones que hemos generado, que hemos desarrollado, los hemos hecho con qué tipo de técnica? ¿Informal, estática, dinámica o formal? Informales. Hasta ahora ha sido de alguna manera informal, ¿sí? Sin embargo, ya ustedes han empezado a trabajar o han empezado a desarrollar pruebas estáticas, ¿sí? O utilizando técnicas estáticas. Sí. Y este tipo de técnicas de validación están muy, como les decía, están muy estrechamente relacionados con temas de ingeniería de software. ¿Por qué? Porque están basándose muchísimo en temas de algoritmos, en temas de cómo se genera, de cómo se debe trabajar o de cómo, o cuál puede ser el contexto del modelo de simulación. ¿Y por qué les digo este tema de los algoritmos? Porque básicamente cuando nosotros generamos especialmente o aplicamos estas técnicas de pruebas estáticas, nosotros lo que hacemos es analizar las propiedades estructurales de lo que se considera como el código del algoritmo para evaluar si es que es o no es correcto. Pero ojo, cuando decimos algoritmo, no se asusten porque no vamos a programar necesariamente. Sí, podríamos hacerlo, sí, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente este tema de programación de programación como tal está diseñado o está pensado específicamente para que que está relacionada o estrechamente relacionada con temas de tecnología lo pueda realizar. Sin embargo, un algoritmo no necesariamente, como les decía, son líneas de código como tal, así como lo hacíamos, por ejemplo, con las macros. Entonces, estas pruebas estáticas o estas técnicas estáticas no es más que establecer adecuadamente el conjunto de pasos que vamos desarrollando en cada uno de los modelos. Entonces, y a eso se convierte para nosotros en nuestro algoritmo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos estableciendo o estábamos desarrollando el ejercicio de las colas en el Excel, nosotros habíamos ido definiendo algunas situaciones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuál va a ser el tema cómo va a ser la estructura o la fórmula para establecer el tiempo de llegada del cliente a la cola, cómo vamos a establecer el procedimiento para el tema de atención, cuánto tiempo se va a demorar, cómo tiene que calcularse el tiempo. Eso es, en otras palabras, el algoritmo. Aunque ustedes no lo crean, como les decía, inicialmente sí, efectivamente lo estábamos haciendo de una manera informal, pero ustedes ya estaban utilizando una técnica que es estática, en la cual nosotros íbamos generando o íbamos evaluando básicamente cuáles son la estructura o cuáles son los pasos o el conjunto de pasos considerado como algoritmo para establecer el modelo. ¿Sí? Cuando hablamos de pruebas o de técnicas dinámicas, ¿qué se les viene a la mente, muchachos?
que tiene movimiento, ejecución. Correcto, dinámico, movimiento, efectivamente. Pero, Complejo. Pablo, Complejo también, algo complejo, ya ok, como puede ser complejo. sistemas. Ujú, Ya no algo estático, sino que un conjunto de sistemas para tener un resultado. ujú. Cuando estábamos haciendo el mismo ejemplo de las colas, ¿se acuerdan que nosotros empezamos a mover el número de clientes que llegaban en una hora, el tiempo de atención el tiempo promedio de atención del cliente? ¿Se acuerdan que empezamos a mover ese tipo de datos? Sí, sí. ¿Ya? Eso es una técnica o una prueba dinámica para ir estableciendo, para ir verificando si es que se sigue comportando de la misma manera o se sigue comportando de manera adecuada el modelo que nosotros hemos planteado. Eso ya es una prueba dinámica como tal. Las técnicas formales o pruebas formales, ¿a qué se referirá? ¿A qué se referirá las pruebas normales? Pues, técnicas formales, tal vez, a algo ya más analizado, más científico, más, con Pero mayor ¿cómo lo analizamos, Mariana? Sí, está por ahí la idea. Siguiendo el ¿Cómo lo lineamiento. analizamos? Acuérdense de la última clase, semana 7. ¿Se acuerdan que empezábamos a utilizar estadísticas, fórmulas de estadísticas para ver grados de probabilidad? Estábamos utilizando la prueba la probabilidad de Poisson. ¿Se acuerdan de eso? sí, ¿Ya? Esas son las técnicas formales. Yo ya obtengo los datos, ¿sí? Ya hemos pasado por todas y sí se dan cuenta que de alguna manera nosotros hemos ido sin que ustedes se den cuenta, utilizando cada una de las técnicas de validación para poder ir estableciendo que nuestro modelo funciona de manera adecuada. Las técnicas formales, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban que el comportamiento de los datos o el comportamiento, perdón, del modelo de simulación nos arroje datos, eh, no es la palabra fehacientes, sino datos un poco más seguros, datos un poco más concretos. confiables, es la palabra, confiables, ¿sí? Entonces, en el momento de que nosotros empezamos a tener datos un poco más confiables, ya estamos hablando de técnicas formales, ¿no es cierto? Y esos datos confiables, pues básicamente nosotros llegamos a obtener o a medir. Señora, buenas noches. Disculpe como molestar, incomodarle. Perdón, interrumpí. Hola, José, no se preocupe. Cuando nosotros, lo que decía, ¿no? Las técnicas formales es ya ir estableciendo grados de confiabilidad. ¿Se acuerdan que y que habíamos estado hablando un poco sobre temas de grado o porcentaje de fiabilidad y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, es ir aplicando estas técnicas estadísticas formales para poder ir generando o ir validando, en este caso, nuestro modelo de simulación, ¿ok? Chicos, básicamente hasta ahí está ya el tema de la semana anterior. No sé si les queda alguna duda sobre esto. ¿Cómo podemos hablar de validez de los datos, muchachos? ¿Cuándo Cuando, podemos hablar de que los datos son válidos? cuando se ha hecho un análisis, una investigación, Ya, entonces se ha recopilado datos y se han analizado, se han validados, digamos así, los datos que se han recopilado, pues para poder establecer lo que vale y lo que no vale. ya, sí, correcto, Mariana. Pero ¿cómo podemos establecer de que vale o no vale ese dato? La técnica formal, la estadística, la calidad, la fiabilidad del dato que nosotros estamos trabajando.
¿sí? Es por eso que les estaba haciendo relación al artículo científico, ¿se acuerdan? Si yo tengo un dato de calidad, voy a obtener o voy a poder tomar una decisión de con calidad, ¿sí? Una Resultados de calidad también. Resultados y decisiones de calidad. Exactamente. Entonces, si yo tengo datos de calidad, las decisiones que yo tome dentro de ya del sistema real van a ser decisiones con calidad, decisiones adecuadas o buenas que van a causar un buen impacto dentro de la empresa o dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en consideración eso. Si hablo ya de datos de calidad, ¿puedo hablar también de una validación del modelo? Creo que sí. Sí, correcto. Ya podemos empezar a hablar de una validación del modelo. Entonces, ojo, entonces hay que ir empezando a estudiar el dato para poder de alguna manera también validar el modelo como tal. Si yo tengo datos buenos que se comportan de la manera adecuada en función al mismo sistema real, entonces yo ya puedo empezar a hablar de la validación del modelo conceptual. ¿Sí? Y esto es básicamente la comprobación de las hipótesis o de las suposiciones que nosotros hemos creado en primera instancia. ¿Se acuerdan de las metas que habíamos visto en el grafiquito anterior, que era el primer paso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el gráfico que habíamos visto en el En el primer artículo. gráfico. Ajá. Exactamente. ¿Cuál era el primer paso? Recopilación de datos. No, el primer paso era la identificación de nuestras De las metas. ¿Cuáles metas. son? Sí, ¿Cuáles identificación de son? Y metas ahí o empezábamos goals. a Ajá. recolectar datos, Mariana. ¿Sí? Esas metas, ¿qué es? No es más que establecer o que identificar o establecer cuáles son nuestras hipótesis, cuáles son nuestros supuestos. Si yo tengo buenos datos, si yo los trabajo de manera adecuada, los compruebo, llego a tener una fiabilidad adecuada de los datos, entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Estoy haciendo comprobación de hipótesis. En el momento de que hago comprobación de hipótesis, estoy también validando el modelo. ¿Sí? Entonces, si es que ¿cuál podría ser una hipótesis de nuestro modelo? No necesito un nuevo cajero dentro del banco. ¿Ya? Entonces, si yo tengo todos los datos, entonces, y voy haciéndolo adecuado, y voy haciendo la simulación de manera adecuada, o teniendo datos adecuados, utilizando de hecho datos adecuados, entonces voy a tener y voy a poder comprobar o rechazar la hipótesis. Recuerden ustedes, muchachos, que en temas de investigación, la hipótesis que se plantea no es necesariamente que tiene que cumplirse. Es decir, si yo planteo una hipótesis de que no necesito un cajero nuevo, ¿sí? Y en el momento de la investigación me indica de que efectivamente sí se necesita un cajero nuevo, ¿se está cumpliendo con la hipótesis? O sea, se debería cumplir con la hipótesis. Porque Eso es lo que quiero que Aligerse. me Mariana. yo no necesito, pero realizo el trabajo y la hipótesis me indica que sí lo necesito. Aunque yo diga que no necesito, tengo que aceptar la hipótesis que me arroja que sí es necesario. Exactamente. A ver, incluso esto que les voy a mencionar les va a servir incluso para trabajos de titulación, ¿sí? Cuando nosotros planteamos una Profe, hipótesis. había algo de estadística para ver la hipótesis, si estábamos dentro de la hipótesis, algo así, me acuerdo, que estadísticamente se podía verificar si estábamos dentro de la hipótesis o fuera de la hipótesis. No sé si eso tenga que ver también ahí. Claro, es que de ley, José, y eso estadística, o sea, las hipótesis se comprueban con las técnicas formales. ¿Cuáles eran las técnicas formales? El uso de estadísticas, ¿sí? Chi cuadrado, Poisson, la F de Fisher, todas estas pruebas de estadísticas que nosotros podemos, Pearson, Sperman, para establecer correlaciones, ¿cierto? Entonces, toda hipótesis tiene que ser comprobada, ¿sí? Como les decía, cuando ustedes trabajan o cuando ustedes hacen incluso un trabajo de titulación, que es lo que les estaban poniendo como ejemplo, ustedes plantean la hipótesis.
La hipótesis es, por ejemplo, el emprendimiento, el uso de tecnología en emprendimientos incrementa los ingresos económicos del emprendimiento, por poner un ejemplo. Esa es la hipótesis que yo utilizo, ¿ya? Es la hipótesis que yo planteo. En un trabajo de investigación se plantea, esa es la hipótesis principal, pero adicionalmente se plantea la hipótesis nula, que es más, no es más que la negación de la hipótesis principal. El uso de la tecnología no tiene un buen impacto en los emprendimientos, en el ingreso de los emprendimientos. Entonces, esa es la hipótesis. Si es que en el trabajo de investigación, en este caso en nuestros modelos de simulación, nosotros llegamos a decir que efectivamente no causa impacto el uso de las tecnologías en los ingresos de los emprendimientos, entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que comprobamos? Comprobamos la hipótesis nula, es decir, aceptamos la hipótesis nula. ¿Y eso significa que está mal el trabajo? No, no No, significa que está mal el trabajo. Simplemente nos hemos dado cuenta de que en este caso no causa efecto el uso de las tecnologías, un efecto como quisiéramos en los ingresos económicos de los emprendimientos. ¿Sí? Entonces quiero que me capten esa idea. De hecho, cuando nosotros planteamos hipótesis, no necesariamente tenemos que decir, es que sí causa efecto, porque esa era mi hipótesis. No, no necesariamente. Y eso no significa que está mal el trabajo. No significa que está mal está mala hipótesis. Exacto, no significa que está mal la hipótesis. Ojo. Entonces, ojo con eso, chicos, porque, como les digo, esto que les estoy acabando de explicar también les va a servir incluso para metodologías de investigación, les va a servir para el trabajo, ya para el trabajo de titulación como tal, al final cuando ya estén en octavo ciclo, chicos. Ahí van a acordarse de mí, ¿verdad? Preguntas. No hay preguntas. No, Ok. Listo, muchachos. Entonces, creo que hemos abordado de una manera súper concisa, súper rápida también el tema que estaba pendiente para ir generando, ¿no? O para ir estableciendo en este caso el conocimiento que teníamos que revisar con respecto a, a este tema de la semana 9. ¿Sí? Listo, chicos. Voy a parar aquí la grabación.